días y bienvenidos a esta sesión de Webex acerca del sistema de enfriamiento del C-135. Soy Sam Nelson, un instructor del C-135 con base en teoría y Linux, y tengo el placer de hacer la introducción al sistema de enfriamiento del C-175. En esta sesión de Webex discutiremos los siguientes aspectos referidos al sistema de enfriamiento: flujo del refrigerante por las camisas de agua y por el poste enfriador, ubicaciones de los sensores, el sistema de administración del motor para el sistema de enfriamiento, el cual se refiere a la operación de un termostato electrónico, una pequeña sección de reusabilidad de componentes. El flujo de las camisas de agua se inicia en la bomba que está ubicada al lado izquierdo del motor. Paso 1. Esta es una vista adicional de la bomba de agua de las camisas ubicadas en el motor. La presión de la bomba de agua de las camisas a 800 RPM para motores de 60 Hz y 1500 RPM para motores de 50 Hz. Está entre 300 y 400 kPa o 44 a 64 psi. Paso 2. El refrigerante fluye por los dos enfriadores de enfrente. Paso 3. El refrigerante fluye hacia adentro del bloque. Existe un suministro separado tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo del bloque. Paso 4. El refrigerante fluye alrededor de las camisas de los cilindros y de los pistones. Paso 5. El refrigerante fluye hacia arriba de la culata, alrededor de las válvulas de admisión y escape. Paso 6. El refrigerante fluye hacia abajo por dentro de la culata y por la galería central de retorno. La galería central de retorno está ubicada dentro del bloque. Paso 7. El refrigerante de las camisas de agua es dividido entre el termostato y el circuito separado del poste enfriador o SCAP. El refrigerante del lado derecho del bloque cruza hacia el lado izquierdo a través de un pasaje. El refrigerante se divide naturalmente en esta unión, dirigiéndose un 50% del refrigerante hacia la carcasa del termostato y el otro 50% hacia el poste enfriador. No hay válvula de prioridad en el sistema de enfriamiento del C-135. El refrigerante de las camisas de agua completa la primera pasada en el poste enfriador y sale por la tubería ubicada en el lado izquierdo del motor. El refrigerante fluye entonces de regreso hacia el termostato y es recirculado conforme el refrigerante llega al subpunto, que es de 85 grados centígrados o 185 grados Fahrenheit. El refrigerante que va hacia arriba al radiador es una combinación desde las camisas de agua que ha completado su primera pasada por el núcleo del poste enfriador y el refrigerante en la carcasa del termostato que esté a mayor valor que el del subpunto. El refrigerante de las camisas de agua fluye a través del poste enfriador para enfriar el aire comprimido de admisión por debajo de la temperatura del refrigerante. El refrigerante tiene dos núcleos separados en la carcasa. La siguiente lista describirá el flujo del circuito separado del poste enfriador. Paso 1. El refrigerante fluye hacia la bomba de agua del circuito separado del poste enfriador e ingresa al SCAP. La bomba del poste enfriador trabaja entre 200 a 300 kPa o 29 a 44 psi a 800 RPM para motores de 60 Hz
y a 1500 RPM para motores de 50 Hz. Paso 2. El refrigerante completa 2 pasadas en el SCAC. El refrigerante primero fluye hacia la derecha y luego hacia la izquierda. El refrigerante luego sale del radiador. El motor puede tener ya sea un radiador montado tipo paquete o un radiador remoto de núcleos. El radiador remoto de núcleos es el radiador más común para las unidades que se encuentran actualmente en el campo. El flujo del refrigerante de las camisas y el flujo del circuito separado del poste enfriador están separados en el radiador, ya que hay núcleos separados en el radiador para ambos. El refrigerante que regresa por delante del radiador es significativamente más frío que el refrigerante en el circuito de las camisas y es mucho más frío que el refrigerante que regresa del enfriar de la admisión de aire. Lo que estamos observando es un repaso del flujo de las camisas de una etapa. El flujo se inicia en la imagen de la esquina inferior derecha. El C175 tiene un circuito separado del poste enfriador de 2 etapas. Por lo tanto, hay un flujo separado para las camisas de agua y para el circuito separado del poste enfriador. Empezaremos con el flujo de las camisas de agua. El flujo de refrigerante se inicia en la bomba de agua de las camisas. El refrigerante frío continúa por ambos enfriadores de aceite. El refrigerante luego fluye a través de la tubería hacia la entrada en la parte delantera del bloque. El flujo entonces va alrededor de las camisas del cilindro y el sistema, y luego hacia arriba de las culatas y sigue la flecha curva alrededor de las válvulas de admisión y escape. El flujo luego retorna hacia abajo, fuera de la culata hacia la galería central de retorno que está ubicada dentro del bloque. En este punto, parte del refrigerante de los cilindros fluye en el termostato electrónico y parte fluye en el circuito separado del poste enfriador. Ahora veamos la imagen en la esquina superior izquierda. El flujo que va al circuito separado del poste enfriador completará la primera pasada por el poste enfriador y saldrá hacia la tubería indicada por la flecha roja. La siguiente lista resaltará las ubicaciones de los sensores para el sistema de enfriamiento y suministrará los valores de derrapeo respectivos. El sensor de presión de salida de la bomba de refrigerante del motor o sensor de presión de entrada al bloque está ubicado en la parte delantera del motor, en la tubería entre la bomba de refrigerante y la entrada de refrigerante del lado izquierdo y derecho. El sensor de presión se utiliza para monitorear la presión del refrigerante que fluye hacia el bloque del motor. Los siguientes códigos de diagnóstico se registran cuando hay una falla en el sensor. 3302-3, que se refiere a voltaje por encima de lo normal del sensor de presión de salida de la bomba de refrigerante. 3302-4, voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión de salida de la bomba de refrigerante. El sensor de temperatura de salida del circuito separado del poste enfriador, indicado con el número 1, está ubicado al lado derecho del motor, cerca de la parte frontal. El sensor de presión de salida del circuito separado del poste enfriador, indicado con el número 2, está también ubicado al lado derecho del motor. Empezando con el sensor de temperatura de salida del SCAC, indicado con el número 1, el SM del motor utiliza este sensor para determinar la temperatura del refrigerante hacia el poste enfriador. El SM del motor monitorea los parámetros que controlan al poste enfriador para asegurarse que se esté suministrando un enfriamiento adecuado al aire de admisión. También este sensor de temperatura mide la temperatura del refrigerante e inicia el siguiente nivel de alarma y valores de derrapeo basados en los valores de temperatura. Se pueden registrar los siguientes códigos de diagnóstico. 279-3, que se refiere a voltaje por encima de lo normal del sensor de temperatura del refrigerante del SCAC. 279-4, voltaje por debajo de lo normal del sensor de temperatura del refrigerante del SCAC.
Y ahora vayamos al número 2, o sensor de presión del SCAC. El sensor de presión de salida de la bomba del SCAC, indicado como el número 2, está también ubicado en la parte delantera del motor, cerca de la bomba de refrigerante. El SM utiliza este sensor para determinar si existe suficiente flujo de refrigerante disponible para enfriar el aire de admisión. Se pueden registrar los siguientes códigos de diagnóstico. 2301-3, que se refiere a voltaje por encima de lo normal del sensor de presión de la bomba del refrigerante del SCAC. 2301-4, que se refiere a voltaje por debajo de lo normal del sensor de presión de la bomba del refrigerante del SCAC. Existe un derrapeo que el SM del motor iniciará si el sensor de temperatura del circuito separado del poste enfriador indica que la temperatura es demasiado alta, ya que el flujo de refrigerante del SCAC es el responsable de reducir la temperatura del aire de admisión desde la temperatura del refrigerante de las camisas de agua hasta menos de 43 grados centígrados o 110 grados Fahrenheit. Discutamos ahora algunos de los derrapeos clásicos del motor. El porcentaje de derrapeo en el C175 no corresponde directamente con el porcentaje de pérdida de potencia. Para ayudar a ilustrar este punto, se indica el porcentaje real de pérdida de potencia para cada porcentaje de derrapeo del SM del motor. Si la temperatura del poste enfriador alcanza los 72 grados centígrados o 162 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo de 10%, que equivale a un 8% de pérdida de potencia. Si la temperatura del poste enfriador alcanza los 76 grados centígrados o 169 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo de 20%, que equivale a un 16% de pérdida de potencia. Si la temperatura del poste enfriador alcanza los 80 grados centígrados o 176 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo de 30%, que equivale a un 24% de pérdida de potencia. Si la temperatura del poste enfriador alcanza los 84 grados centígrados o 183 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo del 40%, que equivale a un 32% de pérdida de potencia. Ahora vamos a discutir acerca del módulo de control de temperatura, que es la única característica nueva en el sistema del monitoreo del motor. El módulo de control de temperatura regula la temperatura en la unidad autónoma de acuerdo a la indicación del punto de regulación proveniente del SM vía el J1939 del motor C175. Los sensores que el SM del motor monitorea referidos al sistema de enfriamiento son: el sensor de presión de salida del bloque del refrigerante del motor, sensor de presión de entrada del bloque del refrigerante del motor, sensor de temperatura de salida del bloque del refrigerante del motor, sensor de temperatura de salida de la bomba del refrigerante del motor, sensor de presión de salida de la bomba del circuito separado del poste enfriador y el sensor de la temperatura de salida de la bomba del SCAC. Adicionalmente a los 6 sensores listados arriba, a los que el SM monitorea, existe un sensor adicional monitoreado directamente por el termostato electrónico, y ese sensor extra no suministra ninguna información al SM del motor, así que discutiremos acerca de ese sensor en la lista respectiva. El C175 utiliza un total de 3 data links: CAT Data Link o CDL, J1939 local y J1939 global. El J1939 global y el J1939 local tienen la velocidad de comunicación más importante y voluminosa hacia el SM del motor. El J1939 local es utilizado para permitir que los controladores ubicados físicamente en el motor se comuniquen con el SM del motor. Los controladores ubicados físicamente en el motor son: el controlador de alta presión o válvula de control de combustible, el módulo de temperatura del refrigerante o termostato electrónico,
el conector para la herramienta de servicio y el TCM. Los controladores ubicados físicamente fuera del motor son modo de temperatura de escape, el controlador de interfase del motor de 70 pines y el EMCP3, con un conector adicional para la herramienta de servicio HData Link integrado. El J1939 es utilizado para permitir que los controladores fuera del motor se comuniquen con los coloreados y con el SM del motor. Si observan más cuidadosamente a los dos conectores para la herramienta de servicio para el C135, observará que hay una diferencia muy importante entre los dos. El conector para la herramienta de servicio que está ubicado en el motor, físicamente al lado del panel del SM del motor, solo recibe información del CAP Data Link o GDL y del J1939 local. El conector para la herramienta de servicio que está ubicado en el EMCP3, sin embargo, recibe información del CAP Data Link o CDL, del J1939 local y del J1939 global. Como resultado, si desea recibir información tanto del J1939 local y del J1939 global, entonces debe conectarse con el ET al conector para la herramienta de servicio ubicado en el EMCP3. Para realizar pruebas electrónicas de servicio en camiones fuera de carretera con motores T175, comuníquese con el ETM del motor y con el J1939 global, ya que el termostato electrónico está ubicado físicamente fuera del motor. Hagamos un alto brevemente sobre la convención de denominación del termostato. Encontrará en la guía de solución de problemas que al termostato se le denomina módulo de control de temperatura del refrigerante del motor, y que también es denominado grupo termostático de escape en el manual de partes, todas ellas referidas al mismo componente que es justamente el termostato. El SM del motor comunica la temperatura deseada o el punto de ajuste al módulo de control de temperatura a través del J1939 local durante la operación normal. El SM indicará al módulo de control de temperatura el punto de ajuste a 85 grados centígrados o 185 grados Fahrenheit, y el módulo de control de temperatura regulará internamente la temperatura del refrigerante. Por lo tanto, esta temperatura medida que se desea tener en la bomba de agua de la canica es de 85 grados centígrados o 185 grados Fahrenheit. El módulo de control de temperatura es una unidad autónoma que regulará internamente la temperatura del refrigerante a este punto de ajuste. El módulo de control de temperatura regula internamente la temperatura del refrigerante para obtener el punto de ajuste regulando cuidadosamente el porcentaje de refrigerante que fluye por la derivación y el porcentaje de refrigerante que fluye hacia el radiador para asegurarse que la temperatura de refrigerante medida, tomada directamente, luego de la bomba de agua de las canicas, sea de 85 grados centígrados o 185 grados Fahrenheit. El SM del motor no controla el pistón que está ubicado dentro de la carcasa del termostato, que a su vez es responsable de enviar la cantidad adecuada de refrigerante a la derivación o al radiador. En lugar de eso, el módulo de control de temperatura SM controla directamente el movimiento del pistón. El ajuste por defecto de la temperatura deseada es también almacenado en la memoria del TCM. El ajuste por defecto del TCM es también de 85 grados centígrados o 185 grados Fahrenheit. El módulo de control de temperatura puede regular internamente de manera adecuada los flujos de refrigerante, para lograr el punto de ajuste mediante el uso de un sensor de temperatura dedicado que informa de la temperatura del refrigerante de la salida de la bomba de agua de las camisas directamente al módulo de control de temperatura. El C175 utiliza en general un termostato electrónico debido a que regula la temperatura de manera más adecuada y también ocupa menos espacio en el motor y elimina el desgaste y el cuidado del termostato, y también habilita el diagnóstico del sistema de enfriamiento. El termostato
botón electrónico en el P135 también permite la operación manual a través de una herramienta de servicio o desconectando el módulo de control de temperatura y operando la válvula con una llave en el caso de que el termostato falle. Note que los termostatos tradicionales no pueden quedar totalmente abiertos o cerrados y no pueden mantener una temperatura regulada. Esta imagen ilustra el módulo de control de temperatura que se comunica con el SM del motor a través del J1939 local y el sensor dedicado de temperatura que se comunica directamente con el módulo de control de temperatura. El SM envía la temperatura de ajuste de 85 grados centígrados o 185 grados Fahrenheit hacia el módulo de control de temperatura utilizando el J1939 local. El módulo de control de temperatura regulará internamente los flujos de refrigerante para conseguir el punto de ajuste. Las imágenes tanto de la izquierda como de la derecha muestran el sensor de temperatura de salida de la bomba de refrigerante del motor. La imagen de la izquierda refuerza el concepto de que el sensor de temperatura de salida de la bomba de refrigerante del motor se comunica directamente con el módulo de control de temperatura. La imagen de la derecha muestra la ubicación física del sensor en el motor. El sensor de temperatura de salida de la bomba del refrigerante es un sensor pasivo que está ubicado a la salida de la bomba de agua de las camisas y está directamente cableado hacia el módulo de control de temperatura. El módulo de control de temperatura utiliza este sensor para ajustar instantáneamente el flujo de refrigerante para que eluda al radiador y se logre la temperatura de 85 grados centígrados o 185 grados Fahrenheit. Antes de discutir acerca de los componentes individuales en el módulo de control de temperatura, discutamos el flujo de refrigerante con 100% de derivación. Primero la bomba de refrigerante del agua de las camisas toma el refrigerante en la parte inferior del radiador. Luego, la bomba de agua de las camisas dirige el refrigerante a través de dos enfriadores y hacia el motor. Entonces, el refrigerante fluye por el módulo de control de temperatura y finalmente el pistón dentro del módulo de control de temperatura es posicionado físicamente para prohibir que el flujo de refrigerante ingrese al radiador. Como resultado, el 100% del refrigerante fluye a través de la línea de derivación. Y ahora discutiremos acerca de los componentes individuales con más detalle. Los tres componentes mayores involucrados son sensores de temperatura, el pistón y el motor de paso. Viendo una imagen durante la estrategia de control de termostatos de 4 velocidades, el módulo de control de temperatura controla los flujos de refrigerante entre el tubo de derivación y el radiador mediante un pistón y un motor de paso. Conforme el módulo de control de temperatura recibe una señal de que la temperatura de la salida de la bomba de refrigerante comienza a incrementarse por encima de 75 grados centígrados o 149 grados Fahrenheit, el módulo de control de temperatura ingresa al modo de regulación. El sensor de temperatura de salida de la bomba de refrigerante del motor mide la temperatura del refrigerante que está fluyendo por los enfriadores e informa de la temperatura del refrigerante al módulo de control de temperatura. Conforme la temperatura del refrigerante se incrementa, el módulo de control de temperatura envía una corriente al motor de paso para mover el pistón, bloqueando la derivación y permitiendo que el refrigerante fluya a través del radiador. Falle. Note que los termostatos tradicionales no pueden quedar totalmente abiertos o cerrados y no pueden mantener una temperatura regulada.
Esta imagen ilustra el módulo de control de temperatura que se comunica con el SM del motor a través del J1939 local y el sensor dedicado de temperatura que se comunica directamente con el módulo de control de temperatura. Las imágenes tanto de la izquierda como de la derecha muestran al sensor de temperatura de salida de la bomba de refrigerante del motor. La imagen de la izquierda refuerza el concepto de que el sensor de temperatura de salida de la bomba de refrigerante del motor se comunica directamente con el módulo de control de temperatura. La imagen de la derecha muestra la ubicación física del sensor en el motor. El sensor de temperatura de salida de la bomba del refrigerante es un sensor pasivo que está ubicado a la salida de la bomba de agua de las camisas y está directamente cableado hacia el módulo de control de temperatura. El módulo de control de temperatura utiliza este sensor para ajustar internamente el flujo de refrigerante para que eluda al radiador y se logre la temperatura de 85 grados centígrados o 185 grados Fahrenheit. Antes de discutir acerca de los componentes individuales en el módulo de control de temperatura, discutamos el flujo de refrigerante con 100% de derivación. Primero la bomba de refrigerante del agua de las camisas toma el refrigerante de la parte inferior del radiador. Luego, la bomba de agua de las camisas dirige el refrigerante a través de dos enfriadores y hacia el motor. Entonces, el refrigerante fluye por el módulo de control de temperatura y finalmente el pistón dentro del módulo de control de temperatura es posicionado físicamente para prohibir que el flujo de refrigerante ingrese al radiador. Como resultado, el 100% del refrigerante fluye a través de la línea de derivación. Y ahora discutiremos acerca de los componentes individuales con más detalle. Los tres componentes mayores involucrados son sensores de temperatura, el pistón y el motor de paso. Viendo una imagen durante la estrategia de control de termostatos de 4 velocidades, el módulo de control de temperatura controla los flujos de refrigerante entre el tubo de derivación y el radiador mediante un pistón y un motor de paso. Conforme el módulo de control de temperatura recibe una señal de que la temperatura a la salida de la bomba refrigerante comienza a incrementarse por encima de 65 grados centígrados o 149 grados Fahrenheit, el módulo de control de temperatura ingresa al modo de regulación. El sensor de temperatura de salida en la bomba de refrigerante del motor mide la temperatura del refrigerante que está fluyendo por los enfriadores en forma de la temperatura del refrigerante al módulo de control de temperatura. Conforme la temperatura del refrigerante se incrementa, el módulo de control de temperatura envía una corriente al motor de paso para mover al pistón, bloqueando la derivación y permitiendo que el refrigerante fluya a través del radiador. Hay dos sensores muy importantes para el sistema de monitoreo, y ellos son el sensor de temperatura de salida del bloque de refrigerante del motor y el sensor de presión de refrigerante del motor en el bloque. Ambos sensores están ubicados en el lado derecho del motor. El número 1 es el sensor de temperatura de salida del bloque del refrigerante del motor. El número 2 es el sensor de presión del refrigerante del motor en el bloque. El sensor de presión de salida del refrigerante del motor en el bloque es utilizado para monitorear el flujo de refrigerante. En este punto, el sensor de presión de salida del refrigerante del motor es leído por el SM del motor para propósitos de visualización a través de la herramienta de servicio CAT-ET. El sensor de temperatura de salida del bloque del refrigerante del motor es utilizado para monitorear la temperatura del refrigerante que está actuando para enfriar el bloque. El sensor de temperatura es una entrada para el SM del motor y es utilizado para varias estrategias de protección, tales como el sobrecalentamiento del motor y desgaste del motor por sobreenfriamiento. El sensor de temperatura mide la temperatura del refrigerante y el SM inicia los siguientes niveles de advertencia. Advertencia de nivel 1, derrapeo de nivel 2 y por supuesto apagado de emergencia de nivel 3.
SM del motor iniciará los siguientes valores de derrapeo basado en la temperatura medida en el sensor de temperatura de salida del bloque de refrigerante del motor. Conforme conversamos anteriormente, para el C135, el porcentaje de derrapeo no corresponde directamente con el porcentaje de pérdida de potencia. Para ayudar a ilustrar este punto, se indica el porcentaje real de pérdida de potencia para cada porcentaje de derrapeo del SM del motor. Si la temperatura del refrigerante en el bloque alcanza los 98 grados centígrados o 208 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo del 25%, que equivale a un 20% de pérdida de potencia. Si la temperatura del pozo enfriador alcanza los 101 grados centígrados o 214 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo del 50%, que equivale a un 40% de pérdida de potencia. Si la temperatura del pozo enfriador alcanza los 103 grados centígrados o 217 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo del 75%, que equivale a un 60% de pérdida de potencia. Si la temperatura del pozo enfriador alcanza los 105 grados centígrados o 221 grados Fahrenheit, entonces el SM del motor iniciará un derrapeo del 100%, que equivale a un 80% de pérdida de potencia. Adicionalmente, existe una advertencia de nivel 1, que es iniciada a los 95 grados centígrados o 203 grados Fahrenheit. No hay derrapeo asociado a la advertencia de nivel 1. La imagen muestra la posición del pistón cuando el 50% del refrigerante fluye a través de la derivación. Aproximadamente la mitad del refrigerante fluirá hacia el radiador y la otra mitad del refrigerante fluirá hacia la derivación. El pistón que está alojado en la carcasa del termostato es un pistón cilíndrico, no es un pistón en forma de L. El pistón se muestra en forma de L en la imagen para demostrar con mayor facilidad el flujo de refrigerante hacia la derivación y también hacia el radiador. Esta imagen muestra el flujo de refrigerante con 0% de derivación del pistón. El 100% del refrigerante en esta situación fluye hacia el radiador, ya que el sistema prohíbe que el refrigerante fluya por la línea de derivación. Uno de los temas que deben tomar en cuenta son los ruidos de la válvula, tales como el sonido que hace la bomba durante el arranque. Durante el arranque del motor, el módulo de control de temperatura debe saber la ubicación exacta del pistón de tal manera que el refrigerante pueda ser regulado apropiadamente. Como el objeto de aprender la posición exacta del pistón, el módulo de control de temperatura controla al motor de paso para mover el pistón hacia el tope de su carrera, más un sobredesplazamiento preprogramado para asegurarse que el pistón se encuentra al final de la carcasa del termostato. Y este es el proceso de calibración para el termostato. El motor de paso y el pistón pueden hacer un sonido de ratchet hasta unas 80 veces para asegurarse que el pistón se encuentra al final de la carcasa. El proceso de calibración para el termostato no interferirá con el arranque del motor. En lugar de esto, el sonido de la ratchet ocurre mientras el motor se está encendiendo. Una vez que el termostato se ha asegurado que el pistón se encuentra al final de la carcasa del termostato, el termostato enviará una corriente al motor de paso para controlar el pistón e impedir que el flujo vaya por la línea del radiador de tal manera que todo el flujo vaya por la línea de derivación. A continuación, mostraré el ruido que hace. Este es el sonido del pistón que está golpeando físicamente el extremo de la carcasa y lo que usted debe escuchar durante el arranque. La única vez en la que no escuchará este sonido de ratchet es si usted apaga el motor y lo vuelve a encender en menos de 4 minutos, ya que el termostato o módulo de control de temperatura mantendrá la posición del pistón anterior.
Si el termostato llega a fallar, el termostato puede ser operado manualmente de dos formas. El primer método para operar manualmente el termostato es un procedimiento libre de fallas que puede ser ejecutado por un software de integración externo que corre en la PC y requiere de un adaptador de comunicación. Se requiere de adaptador de comunicaciones ya que el módulo de control de temperatura es una unidad autónoma y el SM del motor no controla la posición del pitón. El segundo método para operar manualmente el termostato no requiere de un adaptador de comunicaciones. Para ejecutar el segundo método, primero desconecte el motor de paso y el mazo de cables del módulo de control de temperaturas. Luego retire la cubierta del motor de paso y gire el eje del pistón manualmente con una llave especial. La cubierta del motor de paso muestra claramente la dirección correcta para rotar el pistón hacia afuera en el radiador. Hay una foto de la cubierta del motor de paso unas vistas más adelante. Este método es utilizado como método de emergencia para mantener el desempeño del motor mientras el nuevo termostato está siendo ordenado, medido o instalado. Algunas fotos adicionales del termostato. La foto de la izquierda muestra la cubierta que se encuentra en el motor de paso y que muestra claramente la dirección para abrir el paso hacia el radiador. La foto superior de la derecha muestra el motor de paso y también la ubicación del módulo de control de temperatura. En la foto inferior del lado derecho se encuentra el termostato que está ubicado en el motor de camiones. Aquí hay algunas fotos más del motor en el laboratorio. La de la izquierda muestra claramente la línea de entrada desde las camisas de agua hacia el radiador, y la foto de la derecha muestra la línea de derivación que se conecta a la bomba de agua de las camisas. Y hay un componente proveniente del sistema de enfriamiento que puede ser reutilizado, y discutiremos acerca de este componente en la siguiente vista. El conector Strobe es utilizado en la línea de enfriamiento de las camisas de agua y en la línea de enfriamiento del circuito separado. Los conectores Strobe son utilizados para conectar físicamente la pequeña luna normalmente 10 milímetros entre dos líneas de enfriamiento. Es muy importante aplicar el correcto torque al conector Strobe, que es de 20 nm o 15 pies por libra. Si se sobretorquean los conectores, se disminuye la integridad del conector. En las siguientes vistas verán algunas fotos del área de ensamblaje de Lafayette. Los alojamientos para las camisas de cilindros del C-175 están hechos para soportar estas camisas. Solo el tercio superior de las camisas es la porción que recibe el refrigerante. Ambas fotos muestran a la camisa y cómo es soportada. También puede ver el pasaje interno de retorno del blog. El área en el rectángulo amarillo, que muestra la parte del blog que divide el 50% del refrigerante y envía el 50% a la carcasa del termostato y el otro 50% para la primera pasada por el circuito separado del poste enfriador. Y tenga presente que no existe una válvula de prioridad en el sistema de enfriamiento del C-175. Por lo tanto, el flujo es dividido naturalmente en 50% para cada ubicación. La presión de suministro de refrigerante para cada cilindro es mantenida utilizando diferentes insertos que se colocan a presión en cada alojamiento. Todos los puertos de suministro de refrigerante tendrán el mismo diámetro de alojamiento. Sin embargo, el diámetro del inserto cambia y el inserto determina la cantidad de presión fluyendo por ese cilindro particular. La diferencia en el diámetro del puerto de suministro del cilindro
permite un suministro de presión uniforme a todos los cilindros del motor. El motor 675 de 16 cilindros tiene un inserto con el menor diámetro interno en el cilindro 1 en el lado impar y en el cilindro 2 en el lado par. El flujo es restringido hacia los primeros cilindros, 1 y 2, que igualan el flujo hacia los otros cilindros. El motor C175 de 20 cilindros tendrá el inserto de menor diámetro en los primeros dos puertos de suministro de enfriamiento para los cilindros 1 y 3 en el lado impar y para los cilindros 2 y 4 en el lado par. Los cilindros 3, 5 y 7 en el lado impar y 4, 6 y 8 en el lado par tienen insertos diferentes. Estos insertos tienen un diámetro interno más grande que el inserto en los cilindros 2. Los cilindros restantes, que son 9, 11, 13 y 15 en el lado impar y 10, 12, 14 y 16 en el lado par, no llevan inserto, solamente el alojamiento. Los últimos 4 cilindros en el lado impar y en el par no tienen ninguna restricción al flujo. Estas fotos solo demuestran la diferencia entre el diámetro interior de los puertos de suministro de enfriamiento para los cilindros 1 y 2 y los cilindros 3 a 8. Los insertos también son etiquetados para ayudar a colocar el correcto. El motor C175 cuenta con líneas de venteo entre las líneas de las camisas de agua y las de derivación y entre las líneas de las camisas de agua y el radiador. Estas líneas de venteo están diseñadas para remover el aire del circuito de camisas de agua. Hay nuevas oportunidades de entrenamiento para usted mediante entrenamiento con instructor en el 2010. Se han programado cursos de 4 días y medio que se llevarán a cabo en Peoria, Illinois, y los siguientes tópicos serán enseñados en este curso: sistema de admisión y escape, sistema de enfriamiento, sistema de lubricación, sistema de combustible, remoción e instalación del tubo pluma, inyectores, limitador de flujo de la bomba de alta presión de combustible, prácticas correctas de manipulación y control de contaminación para componentes del sistema de combustible, guías de reusabilidad, limpieza del sistema de combustible, solución de problemas, remoción e instalación del par del pistón y ajuste de los espárragos. Las fechas de las clases se encuentran en el menú para el 2010 mostrado en pantalla. Si usted está interesado en asistir a uno de los cursos, se tendrá que registrar a través del DLMS. Si se encuentra en un distribuidor, tendrá que trabajar como suministrador para tener acceso al DLMS, ya que tiene un costo anual, por lo que su distribuidor tendrá que pagar por el acceso al DLMS. El personal interno de CAT solo se puede contactar con Lynn por email. Su dirección para acceso al DLMS figura en la pantalla. Si tiene algunas preguntas acerca del C175, no solamente del sistema de enfriamiento, sino en general, puede dirigirlas a mí a nelson-samantha-re@cat.com o a Aaron Shawn a sharon-aaron@cat.com. Estaremos felices de asistirlo con sus preguntas.